Frente a Frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Muy buenos días a todos. Escucharon hace algunos minutos de nuevo la repetición del contenido de la cadena de televisión y radio que se produjo el viernes después de las 10:30 de la noche y las decisiones que se han tomado a nivel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ya de inmediato, dos preguntas que vamos a formular para no perder tiempos, porque ya les anuncio en segundos quiénes serán nuestros invitados de esta mañana. Vamos con las preguntas, por favor, en pantalla. La primera, ¿y usted está de acuerdo en la construcción inmediata de un centro de reclusión de emergencia para 20,000 privados de libertad en zona despoblada entre Olancho y Gracias a Dios? La segunda pregunta, ¿y cómo interpreta la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables? Ahí están dos de los principales anuncios que formuló el viernes anterior el Gobierno de la República luego de concluir la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Para abordar esta temática hoy, el general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. General, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. E igual al señor secretario de Seguridad, general Gustavo Sánchez. General, bienvenido. Buenos días, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Bueno, generalmente hay una cortina, ¿verdad?, para despedir la presentación del tema. Frente a Frente presentó el tema del día. El viernes en la noche, al terminar el noticiero TN5 Estelar, inmediatamente vino la cadena de televisión y radio. A mí me tocó escucharla por radio, aproximadamente a las 10:35, 10:40 de la noche. Yo sé que hay un proyecto para construir una megacárcel en las Islas del Cisne. Hemos estado en debate este último año sobre las repercusiones ambientales, una parte de la población, sobre todo la parte ambientalista, diciendo que eso va a afectar el ecosistema en la zona. Bueno, pero el gobierno, con su idea de que hay suficiente tecnología para mitigar cualquier daño ambiental. Y ya hubo un anuncio la semana pasada que en 30 días eso comenzaba a construirse. Pero luego nos viene este anuncio, que se está ordenando la construcción de inmediato de un centro de reclusión de emergencia con capacidad para 20,000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Miren, yo asocié de inmediato esa megacárcel del Salvador, donde hay miles y miles de privados de libertad. Por eso hace algunos minutos dialogaba con el jefe del Estado Mayor Conjunto y le hacía algunas preguntas referentes a esto, porque algo tenemos que admitir. Yo soy uno de los tantos hondureños que creen que ese modelo de El Salvador, el que sustenta actualmente Nayib Bukele, eso no es sustentable para mí. Es bien difícil sostener en el tiempo eso. Tiene que tener el control permanente de las instituciones y de los poderes del Estado para que lo avalen en esto, porque aquí de por medio hay mucha violación a los derechos humanos. Y yo sé que en Honduras ya hay alguna gente que, sabiendo que el único que viola los derechos humanos es el Estado, que nunca usted puede decir o afirmar que un delincuente, que un violador, que un asesino me viola los derechos humanos a mí,
si me agrede. En la doctrina eso no existe. Sí dice la doctrina que el único que viola los derechos humanos es el Estado. Pues bien, ya hay alguna gente aquí que dice que ese concepto inclusivo debe ser cambiado. Que igual algunas veces el Estado comete excesos y viola los derechos humanos, cuando a uno también un delincuente le puede violar los derechos humanos. Ya esto se está volviendo más complicado inclusive para la doctrina. Entonces, Bukele ha logrado sostener ese modelo justamente teniendo el control de las instituciones del Estado. Pero no podemos pasar desapercibido. Y me alargo solo un poquito, porque ellos van a hablar ya en cuestión de segundos. Lo ha logrado sostener y vencer en un segundo periodo presidencial, porque la población lo apoya. Es el presidente latinoamericano más famoso que tenemos. Y algunos estados ya de América Latina empiezan a reconocer los resultados de su modelo, aunque viole los derechos humanos. Esto más, Estados Unidos, que es gran defensor de los derechos humanos. Uno lee ya cómo se acerca el gobierno de Bukele a Washington. Lo que yo pensé entonces cuando escuché esto es, bueno, Honduras se dio cuenta de que en El Salvador, en materia de seguridad, ese modelo de Bukele está funcionando. Por eso yo le hice la pregunta al general Roosevelt, ¿y qué va a pasar con los derechos humanos? Ya van a tener la respuesta ustedes. Hoy vamos a hablar, como hablamos siempre aquí, rindiendo cuentas ante ustedes, y quienes rinden cuentas ante ustedes son ellos, los funcionarios públicos. Y el deber nuestro de ser objetivos en este asunto. Igual le preguntaba al general Gustavo Sánchez, general, ¿y ese asunto que con anticipación van a dar a conocer los nombres de los extraditables? ¿No hay riesgo de que esta gente, si sabe que hay solicitudes de extradición, huya, se proteja y resulte más difícil capturarlos? Ya me dio su respuesta. En unos minutos tendrán ustedes lo que piensa él. Aquí vienen reformas profundas. Esto más, yo le decía al general Roosevelt Hernández hace algunos minutos, mire general, le digo, ya habían anunciado hace más de un año que iban a sancionar a las empresas que no siguieran la política gubernamental en el control de la venta de tarjetas SIM Card Chip o eSIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios. Y hasta el momento yo no veo que ha sido efectivo esto, le digo. Advierten que les van a multar o las han multado, le digo. Y él venía con el comunicado pasado de la fecha que yo le estaba hablando y venía con el presente y me dice, le hace el numeral 8. Las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología, en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal. ¿Qué está diciendo esto? Que si las grandes telefonías celulares del país no siguen los lineamientos públicos en torno a la comercialización de esta tecnología, les van a cancelar su licencia de operación en el país. Mire, contraste entonces lo que decía el primer comunicado de multas, advertencias, con lo que están diciendo ahora de cancelar licencias. Ok, le digo. Pues de todo esto vamos a hablar, porque aquí está involucrado el Congreso, aquí está involucrado el Poder Judicial, y a mí me toca salir un poco del escepticismo, porque yo les decía, es que hacen anuncios, por ejemplo, la cárcel de Cisne, desde hace más de un año, y me dice él, bueno, pero es que el país es respetuoso, dice, de lo que piensa y del disenso de alguna gente, y hay gente que se ha opuesto por las repercusiones que puede tener esa cárcel en el medio ambiente. Entonces esos trámites, esa burocracia de alguna manera incide en la tardanza de los proyectos. Va a ser interesante dialogar con las dos principales figuras públicas después de la presidenta del país, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Yo creo que con lo que he dicho queda planteado la temática y la profundidad con que la vamos a abordar en los próximos minutos después de esta segunda pausa comercial. Con ustedes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar,
y el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Atentos. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, hoy es lunes 17 de junio del año 2024, son las 7:28. Así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular en el Distrito Central, en la capital de nuestro país. Nos ubicamos específicamente en la colonia Alameda, conocida como la calle de las Piñatas, precisamente en los tribunales en materia de corrupción, donde está cerrada esta calle que se dirige hacia sectores como el centro. Si usted viene de la Kennedy, si usted viene de sectores del Boulevard Juan Pablo y se dirige hacia sectores de la colonia Kennedy, esta calle está sumamente cerrada debido a una intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Por ende, usted si conduce para estos sectores, aquí nomás se puede desviar para lo que son las zonas como el Boulevard Morazán y sectores como el centro de Tegucigalpa. Téngalo en cuenta, aquí se lo hemos informado a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Bueno, comencemos de inmediato, porque hace algunos segunditos el general me dice ya a las 8 de la mañana, o sea, en menos o en media hora, la primera comisión que va a una zona despoblada entre Olancho y Gracias a Dios para ir determinando en qué sitio van a construir este centro de reclusión de emergencia. Cuénteme sobre este centro y las posibilidades reales de que se construya. Buenos días, licenciado Renato. Sí, efectivamente hoy a las 8 de la mañana pues estará saliendo una comisión de especialistas para ir a hacer un reconocimiento y poder identificar algunos lugares donde se podrá realizar o materializar pues esta idea de cumplir con este centro de reclusión de emergencia, en donde pasa por un proceso de transparencia como lo hemos hecho siempre, y nosotros esperamos que una vez que esté ya todo el trámite administrativo realizado, ya tener una respuesta en 60 días. Saben que van a tener oposición, ¿verdad? Porque ya he escuchado reacciones de alguna gente de Olancho y de Gracias a Dios. Sí, recordemos que esta resolución son medidas radicales, y si hemos analizado tanto las resoluciones de la anterior solución contra el crimen como la actual, y eso pasa por un proceso donde los tomadores de decisiones en los diferentes poderes del Estado, pues la anuencia, ¿verdad? La anuencia esté, y esperamos que eso se realice para nosotros poder realizar o materializar pues las operaciones que están planificadas en esta resolución. Bueno, la Isla del Cisne, la construcción de la megacárcel en la Isla del Cisne también ha tenido bastante oposición, y seguramente que eso ha incidido en que el gobierno todavía no dé el visto bueno, digamos, para comenzar la construcción. Sí, pero nosotros ya tenemos prácticamente en las próximas semanas estarán dando ya el beneplácito, el visto bueno para nosotros poder iniciar. Las Fuerzas Armadas va a apoyar al Instituto Nacional Penitenciario para poder realizar esta cárcel en lo que es este centro penal, en lo que es Islas del Cisne, y a la vez también este centro de reclusión de emergencia. ¿Ya tienen el diseño de Islas del Cisne? Pues sí, ya se tienen las empresas que van a participar en este proceso para poder seleccionar la empresa. Ellos, uno de los requisitos entiendo que es la experiencia que tienen en el diseño y en la construcción de estas cárceles. Nosotros vamos a acompañar en todo esto porque lo que necesitamos es pues es materializar la idea, cumplirla, operacionalizarla, y ya puede ser que determinada empresa sea la seleccionada, pero las Fuerzas Armadas estén en la disposición de apoyar en lo que podamos para poder lograr estos objetivos antes de la meta prevista, si es posible. Entonces,
la construcción de la megacárcel en las Islas del Cisne es un hecho, no obstante que hay reservas en algunos sectores por el daño ambiental que ahí se pueda haber. Para nosotros, una vez que nos den que esté todo el camino allanado, es un hecho y claro, hay que considerar ciertas condiciones en las actuales, el momento que estamos, que son el tiempo, temporada de lluvia. Todo eso tenemos que considerarlo, pero para eso pues se tendrán que tomar algunas medidas para poder contrarrestar todas estas condiciones que se nos pueden presentar. Cuando nos dijeron cárcel en las Islas del Cisne, nos hablaron de aproximadamente una construcción para albergar, ¿recuerda usted a cuántos privados de libertad? 2.000 privados de libertad. Un año después nos dicen una megacárcel para 20.000 personas. ¿Cuál es la lógica de esa megacárcel de 2.000, esta megacárcel de 20.000, ahí entre Olancho y gracias a Dios? Bueno, hay dos cosas que tenemos que considerar. Una que vincula a las dos cárceles y es un criterio de aislamiento. El aislamiento es importante para evitar la comunicación, el contacto, facilidad de contacto con la población en general. Y la otra es el espacio. El espacio de las Islas del Cisne pues permite nada más esos 2.000, mientras que en lo que es gracias a Dios y Olancho pues permite, imagínese cuánta cantidad pues nos permiten las condiciones del espacio. Entonces yo considero que esos son los criterios que se han empleado para determinar esta toma de decisiones, y lo importante en esto es ese aislamiento. Por la experiencia pues hemos visto que el aislamiento pues es necesario para evitar que estas personas o privados de libertad pues logren hacer este tipo de actividades ilícitas aún estando en esa condición de privación de su libertad. La verdad es que con una megacárcel de 20.000 personas, de 20.000 privados de libertad, quien sorprendió al mundo fue El Salvador. No sé si hay fuera de El Salvador alguna otra cárcel de ese tamaño para albergar a 20.000 privados de libertad. Solo quiero que me diga, General Roosevelt Hernández, porque ya aquí conocemos todo lo que alrededor de esa megacárcel de El Salvador, de esos privados de libertad ahí, las repercusiones que esto ha tenido en el continente, la reducción de los índices de inseguridad en El Salvador, que de una tasa de homicidios de aproximadamente 38 la tiene en 1.5. ¿Saben ustedes que El Salvador tiene un índice de criminalidad medido así por cada 100.000 habitantes de 1.5, menor que algunos países de los más felices de Europa, de los nórdicos, de los bálticos, El Salvador? Entonces todo el mundo sabe cómo se ha ido abriendo camino político en el continente pese a la violación de derechos humanos Nayib Bukele, y cómo hasta el mismo Washington comienza a tolerar a Nayib Bukele, porque ahí siempre manejan una política de defensa de los derechos humanos. Lo que le quiero preguntar, Honduras ha tomado como ejemplo este modelo de El Salvador en cuanto a los privados de libertad, porque ya luego viene que se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. O sea que se construye una cárcel de este tamaño porque vienen capturas masivas de toda esta gente. ¿Se inspiraron en el modelo salvadoreño? Quisiera pues decirle que la solución cada país la tiene y convergeríamos en lo mismo. Recordemos que este es un problema de derechos humanos, y para poder atreverse a esta cruzada, a lograr pues bajar esa tasa de homicidios. Yo voy a introducir un término folclórico, ¿verdad? Se dice en nuestros pueblos que, y si el agua hervida ya está inventada, ¿por qué no copiar lo mismo? ¿Por qué no tomar la misma referencia? En efecto, si nosotros en nuestros análisis que hemos hecho, pues convergeríamos que estamos realizando una copia pues de lo que está sucediendo en El Salvador. Como le dije, en El Salvador todos
todos se han logrado poner de acuerdo, todas las instituciones, y parecería que El Salvador está irrespetando esos derechos humanos de los privados de libertad. Yo considero que no se está irrespetando, está respetando los derechos humanos tanto de los privados de libertad, pero sobre todo lo de la población que realmente está pues apegado a las leyes, a la convivencia social, usando como marco referencial las leyes, la Constitución de la República. En cuanto al respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, pasa por un adiestramiento, una capacitación a los miembros de rectores, en este caso de las instituciones que realizan pues este proceso judicial, tanto las Fuerzas Armadas, tanto la Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. Sí, podemos decir de que estamos tomando ese punto referencial, si así lo queremos ver, pero realmente en el análisis lo que nosotros en años anteriores, pasa por mejorar o pasa por modificar las leyes, y esto pues pasa por el Congreso Nacional. Si usted se fija, en esta resolución de solución contra el crimen, la primera, aquí no hay ningún artículo que vaya para el Congreso Nacional, y si usted observa en este nuevo, ya hay 4, si no me equivoco, 4 artículos que van dirigidos al Congreso Nacional. Que implica reformas. Que implica reformas en el códigos. Código Penal, en el Código Procesal Penal también, y pues veremos pues, esa es la disposición, la anuencia, y todo indica que en esto pues debe de ser unánime esa intención de realmente respetar y valorar los derechos humanos de la población hondureña, porque la población hondureña, los 9 o 10 millones de hondureños, han sido violentados los derechos humanos, y no por las instituciones, no por los gobiernos, sino por esta pequeña cantidad de personas que delinquen, que viven realmente de manera delictiva, dañando los derechos realmente de las mayorías, de la democracia, del poder de las mayorías. Y eso nosotros pues entendemos que el Poder Ejecutivo ha dado muestras pues realmente de la intención y la disposición a través de sus instituciones. Esperamos tanto como gobierno y como ciudadanos también, que los demás poderes del Estado, como ser el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes jueces, que realmente sus acciones estén en consonancia con realmente respetar, velar por los derechos humanos de los habitantes en general. Nosotros que vamos a estar encargados de hacer este proceso con los privados de libertad, pues seremos nosotros los encargados de respetar sus derechos humanos. Para eso tenemos las capacitaciones, el acompañamiento de las ONGs, de instituciones o organizaciones internacionales en la capacitación, tanto a niveles nuestros de mando como a los niveles inferiores, o los que realizan las operaciones. Bueno, yo solo para consignar, porque así debe ser esto, uno tiene que cuidarse siempre las espaldas. Hay casos aislados de violaciones de los derechos humanos de parte del Estado. Siempre fue así. En el pasado, en el presente, siempre hay casos. Ahí está una mamá acusando a la policía, que dicen le capturaron el hijo y lo mataron. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero este asuntito, ¿dónde está el riesgo de este modelo de Nayib Bukele? Leyendo organismos de derechos humanos del Salvador, en que creen que se captura a mucha gente que no ha cometido delito, y que valiéndose de cómo el Estado se protege con sus leyes, los tienen encarcelados, los tienen privados de libertad, sin haber pruebas fehacientes, suficientes, irrefutables de que determinadas personas cometieron delitos. Entonces, esta es la parte más débil de este modelo. Cuando se captura así de manera masiva a todo supuesto criminal, que se van en la colada gente inocente. Esa es la partecita más sensible que yo leo suscita controversia en los organismos de derechos humanos en El Salvador. Pues bien, vamos ahora con el ministro de Seguridad,
Yo sé que está la Policía del Orden Público, ahora también la Policía Militar del Orden Público, para hacer actividades, me imagino, ya en esta nueva jornada que se viene, similares en cuanto a la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Vaya labor la que se le viene también a la Policía Nacional con estas disposiciones que el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dice son radicales. Ministro. Renato, muy buenos días a toda la sociedad hondureña. Bueno, nosotros ya estamos en el tercer año de gobierno. Un poquito de contexto, asumimos el 2022, se iniciaron a implementar unas medidas, esas medidas se analizaron y en diciembre, el 6 de diciembre exactamente de 2022, se emitió un PCM denominado Estado de Excepción Parcial y en marzo del 2023 se hizo una evaluación de los resultados de ese primer año de gobierno. Es así que surge entonces el Plan Solución contra el Crimen, segunda fase, con algunas medidas y algunas estrategias que nosotros la semana pasada evaluamos. ¿Qué nos permitió todas estas medidas al inicio? Bueno, un descenso de 8 puntos en la tasa de homicidios, y no lo dice la Policía Nacional, lo dice el Observatorio de la Violencia y algunos organismos internacionales, inclusive algunas ONG, y también capturamos 3.800 personas que pertenecen a diferentes estructuras criminales. Algunas de ellas, la mayoría de ellas relacionadas con el delito de extorsión y delitos conexos. El 90% de esas 3.800 personas aún sigue guardando prisión. Por lo tanto, la efectividad del Estado hondureño y el sustento que debe tener esos expedientes investigativos han sido lo suficientes para darle sostenibilidad y mantener a ese número de personas en prisión. Nos reunimos la semana pasada, analizamos y evaluamos los resultados de esos dos planes. Por ejemplo, en pantalla podemos ver, Renato, el descenso que hay en la tasa de homicidio. ¿Cuánto tenemos proyectado nosotros este año? Al menos 6 puntos más. Honduras estaría finalizando con 28 puntos en la tasa de homicidio, que estaríamos hablando alrededor de 500 a 600 homicidios menos que el año pasado. Se evaluó esto, pero en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, recordemos que está integrado por los titulares y las titulares de los poderes del Estado, aparte también el fiscal general, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad y el director nacional de Inteligencia, y empezamos a analizar las medidas. La intención es darle sostenibilidad a las mismas, pero también surgieron unas nuevas ideas, porque ya con esa proyección, que alguien diría, bueno, pero ¿cómo puede proyectar eso? Hay análisis que se hacen desde la perspectiva técnica, científica, criminología, específicamente la prognosis criminal, y decidimos, ok, ¿qué más podemos hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos y con lo que estamos haciendo, la tasa va a reducir de 6 a 8. Que es una disminución muy grande. Pero si queremos algo más, necesitamos acompañar las medidas con un cuerpo de reformas legales. Para rectificar, la tasa va a reducirse en la proyección. Estamos en 34. Estamos en 34. Entonces, vamos a terminar entre 28 y 26 puntos en diciembre de este año presente. Esa es la proyección que nosotros tenemos con las medidas actuales, con las acciones actuales y con el marco jurídico actual. Y eso hay que hacerlo, tenemos que recalcarlo. ¿Por qué? ¿Qué se propone entonces? ¿Por qué esta medida debe ir acompañada con una reforma jurídica? En este programa, hace más o menos un año, estuvimos hablando de lo que se denominó la ley de escuchas, que no era eso, sino que era una ley para regular la venta y entrada en funcionamiento de los chips, igualmente de las transferencias electrónicas, que es el recurso que más se utiliza para el delito de la extorsión, y se pedían medidas, se presenta esa medida que también incluye utilizar las medidas biométricas para habilitar los celulares y también la billetera electrónica, pero no pasó, se quedó en un segundo debate. Y si miremos ahí en pantalla, nosotros después en el momento que nos encontramos del gobierno,
se tomaron 8 medidas integrales para combatir la extorsión. La más alta, la nota más alta en este momento es 70%. O sea, en ese sentido vamos bien. ¿Dónde estamos un poco rezagados? Lo tecnológico, porque se está implementando y se está adquiriendo tecnología de punta para enfrentar la narcoactividad, para enfrentar la extorsión y las diferentes manifestaciones del crimen organizado, pero miren la reforma legal cómo estamos. Se quedaron en 10%. Sí, y ese 10%, y creemos aún que es alto, solo es la propuesta fue enviada al Congreso Nacional y bueno, ahí tenemos pendiente todavía la ley de colaboración eficaz, está esta ley de las telecomunicaciones, e igualmente estamos proponiendo alguna otra reforma, y que podríamos decir que una de las más importantes es señalar a estas estructuras criminales como Pandilla 18, MS-13, narcotraficantes como terroristas. Igualmente a todas estas organizaciones criminales, estas bandas criminales, a todos los miembros de estas estructuras criminales, también se está solicitando que se les decrete a todos automáticamente la detención preventiva. Con esas medidas, ¿por qué esta reforma? Insisto, por ahí tal vez podemos tener en producción que ha hecho la Policía Nacional con el PSM. Mira, ahí están los detenidos por extorsión y delitos conexos. En estos 2 años y medio, 3.810 detenidos. Ahí está el porcentaje que pertenece a cada estructura, pero llama la atención que tenemos más del 90% aún detenidos o con medidas sustitutivas alternas a la prisión, que nosotros estamos proponiendo que todo sea prisión preventiva, pero como los juicios duran al menos 2 años, sentenciados solamente tenemos un 3%, porque es un proceso lento. Entonces, con las medidas que nosotros estamos proporcionando, que estamos sugiriendo, creemos que vamos a tener mejores resultados, porque detenidos son casi 4.000. No sé si me pueden mostrar la operatividad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la aplicación del PSM. Mire, Renato, esa gráfica es clave. A la izquierda, en anaranjado, tenemos los allanamientos que se realizaron sin la vigencia del PSM. Y a la derecha, en verde, el aumento. Tenemos 2.638% más de allanamientos con el PSM. O sea, la operatividad de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público está al tope. Estamos haciendo cualquier cantidad de allanamientos, cualquier cantidad de detenciones, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aún así, seguimos pensando, en El Salvador está tanto y en Honduras estamos en tanto. Y tiene razón, porque tenemos que avanzar en eso. Cuando nosotros este año, que finalicemos el 2024 con esa tasa de 26 o 28, no hay comparación en Honduras con tasas anteriores, porque el Observatorio de la Violencia empezó en 2003. Las estadísticas de 2003 para atrás no son confiables porque no había un organismo imparcial que las revisara y las refrendara. Entonces, los resultados son positivos, pero queremos más y mejores resultados. Queremos una mayor disminución. Miren, armas de fuego, la incautación es 75%. Nosotros presentamos hace como un mes la caracterización de la incautación de armas de fuego. Son más de 12.000 que ha incautado la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incluyendo fusiles, ametralladoras y lanzacohetes. Con armas blancas, cualquiera diría, pero ¿por qué proyectan armas blancas? Bueno, casi el 20% de los muertos en nuestro país es por arma blanca. La última muerte múltiple en El Negrito, yo era una aldea del Negrito, murieron 3 personas y fue con arma blanca. Entonces, las estrategias están dando resultados. Vamos a seguir dando resultados. En vehículos, 35% más incautación de carros, 164% más incautación de motocicletas, y vamos a terminar en 26. Si seguimos con esto, alrededor de 2025 estaríamos terminando como en 22. Pero sigue siendo una cifra que a nosotros nos gustaría reducirla más. Vamos a ver. ¿Cómo estamos interpretando esto? Yo asumo que interpreto esto y no voy a ser tan absoluto. De repente hay otro tipo de interpretaciones de la gente.
si van a construir una megacárcel. No dejo de reconocer que algunos logros se han obtenido. No puedo ser ciego, prejuiciado o sesgado. Desde luego, el país necesita medidas, ¿qué digo yo?, más contundentes, porque no podemos estar sosteniendo durante tanto tiempo un estado de excepción y con libertades restringidas. El país tiene que trabajar en función de generar riqueza, mejorar las condiciones de vida de la gente, para que la gente piense menos en asociarse a la criminalidad y hacer dinero fácil. Pero partiendo de esta premisa, no dejo de reconocer que hubo logros, pero también algunos problemas. El comportamiento humano de algunos policías se aprovecharon del estado de excepción para cometer ilícitos y excesos. Se habla de implantar también pruebas y acusar después a la gente. Usted es testigo que han tenido casos muy difíciles. Pero bueno, es el comportamiento del ser humano. Renato, hemos capturado a 40 funcionarios policiales este año. 40. ¿Qué demuestra eso? Uno, lo que se está mencionando, pero dos, la responsabilidad de una institución de cumplir la ley y poner a los responsables ante los entes competentes. Y lo hacemos con mucha responsabilidad y lo hacemos con suficiente sustento técnico y científico, que son 40 demandas que el Estado hondureño no va a perder, porque estamos cumpliendo la ley para realizar estos procedimientos. Ahora, vamos a ver, ¿cómo estoy interpretando esta decisión última tomada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Me imagino que usted está escribiendo para que nos dé su opinión. Primero comienzo con El Salvador. Hacen esa megacárcel y encierran a todos los delincuentes, y algunos organismos de derechos humanos dicen que están encerrados personas que no son delincuentes, que ahí les decía yo está la debilidad de esto. Esa megacárcel del Salvador alberga ¿cuántos privados de libertad? Construyeron una para 40.000. 40.000, todavía la que se piensa en Honduras es la mitad de la del Salvador. Sí, ellos tienen mayor cantidad poblacional de privados de libertad. Pero bien, han encerrado a medio mundo, ¿Han tomado otras decisiones? Sí, pero no decisiones para mejorar las condiciones económicas de la gente, que ese es el puntito clave de esto. Antes de construir más cárceles, estos estados deberían estar trabajando en función de atraer inversión, generar empleo, y que así mejoren las condiciones de vida de la gente, con productividad. Pero bueno, la realidad es otra. Entonces, se tienen que ir a las decisiones pragmáticas. Construyamos cárceles y no le demos tregua a ningún delincuente. Por eso dice esto: se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, y se acompaña el listado. Eso hizo Bukele. Y esto más, yo no estoy en desacuerdo que si algunas cosas funcionan, pues que se imiten, siempre y cuando haya respeto a los derechos humanos, que eso es básico. Y mientras la doctrina diga que el único violador de los derechos humanos es el Estado, pues tenemos que seguir defendiendo eso. Pero el modelo va encaminado a eso, no darle tregua a que ande en la calle y libre el delincuente. Sí, sí quisiera antes de ser consecuente con lo suyo, es complementar algo de la intervención del señor ministro de Seguridad. Y como vimos en la gráfica, esa deuda en la parte de las leyes, ese 10% en la parte legal, si observamos el numeral 8 en esta resolución, en la actual, dice: el Congreso Nacional someterá a aprobación en su tercer debate. Ahí viene la primera, la ley para el control de la venta de tarjetas SIM card, chip o eSIM, dice. Ese es el primero. Y el segundo, el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios. Por eso hemos estado en lo que él habla, el 10%. El bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios. 3, la ley de colaboración eficaz. Y algo muy importante que lo recalcó usted al inicio, lo dijo al inicio, perdón, y lo recalco ahora: las empresas autorizadas que comercializan con esa tecnología, en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal. Usted dijo de acciones contundentes. La verdad que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas
históricamente somos instituciones contundentes, con acciones. Y todo pasa, no podemos ser nosotros irrespetuosos de la ley, todo pasa también por el acompañamiento, por la anuencia, la disposición de otras instituciones. En este caso, pues ya vemos que viene con peso, con mayor peso esta medida. Ya el Congreso Nacional pues se le involucra y el Congreso Nacional pues tiene la tarea esperamos pues que todo sea consecuente a este objetivo de lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país. Así que considero que eso va a ser muy importante y eso va a facilitarnos a nosotros para estar enmarcados en la ley. Con respecto a lo otro, a lo que usted mencionó, la preocupación, realmente nosotros podemos decir que tenemos una, no sé si llamarlo ventaja, pero una oportunidad. Tenemos la experiencia ya en la hermana República de El Salvador y podemos mejorarlo. Pues yo ya llevo un pensamiento, una línea de pensamiento que sí hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, tanto el ciudadano que respeta la ley para poder lograr esa convivencia social, como también al ciudadano que la irrespeta, que cae en esa condición de privado de libertad. Y nosotros pues vamos a ir enmarcados de la ley, vamos a ser respetuosos desde el momento que lo capturamos. Si no amerita una captura, no tenemos por qué capturarlo, tiene que ampararnos la ley y por eso estamos nosotros en esta resolución y esperamos pues que el Congreso pues se anuente a esta intención que sabemos a ciencia cierta pues va a venir a traer esa paz y tranquilidad a nuestro país. Y solo es de tiempo, nosotros ya estamos activados, estamos creyendo en esta resolución y nosotros ya, como le dije hace poco, pues nosotros ya iniciamos los primeros pasos. Ya ayer yo me reuní, ayer domingo, con todo el personal involucrado para dar esa orientación, esa dirección y poder contar con la disposición de ellos y lograr empezar a materializar esta cuestión, licenciado Renato, es de fe, es de confianza, es una acción conjunta de fe. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, pues otras instituciones harán lo propio y quienes nos estarán observando estas acciones pues es el soberano, es la democracia en sí de Honduras, es toda la población. La población sabe a ciencia cierta, así con todo esto que estamos haciendo, que estas disposiciones pues van a ir en beneficio de ellos. Es una política pública y nosotros estamos para acompañar esta política pública, protegerla también, porque es el beneficio de la colectividad. Aquellas que se levanten con una actitud agorera, o sea, pesimista, pues se van a dar a conocer, ellos mismos se van a dar a conocer que realmente su actitud pues no es realmente la de acompañar esta política pública que es el beneficio de la sociedad hondureña. Pero están en la obligación de tolerar a quienes disienten de esta política. Sí, claro que sí. Y partan de una premisa: buena parte de la población de Honduras, y usted no me lo va a negar, reconoce las políticas públicas en materia de seguridad de El Salvador. Claro. Buena parte de la población de Honduras. Por eso es tan famoso Bukele en América Latina, porque buena parte de la población reconoce que sus políticas, pese a lo que ya hemos venido hablando. Yo le voy a dar un poco a recordar pues un poco de la experiencia que tenemos a nivel nacional. ¿Recuerda usted la pandemia? ¿Cuál fue la postura del presidente Bukele en cuanto a las vacunas? ¿Y cuál fue la postura de la población hondureña? ¿Y cuál fue la postura del gobierno de ese tiempo? Ahora tenemos algo similar que está pasando en El Salvador. ¿Cuál es la postura, como usted bien lo dice, de la población? Que muchos de la población aprueban esas políticas públicas en materia de seguridad. Y qué bueno que nosotros estamos observando y tomando como referencia eso, porque eso va a venir a beneficiar a la población hondureña. Hasta eso yo le aseguro, en lo personal, cuando uno reconoce y admira ese tipo de actitudes, pues vamos al camino de la humildad. Y en la humildad, pues si nosotros somos humildes, pues nosotros podemos decir que vamos por buen camino para el beneficio de la población hondureña.
Miren, yo he percibido hoy en el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, no tiene ningún obstáculo en admitir que buena parte de estas decisiones que se han tomado a nivel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad están inspiradas en los resultados de ese modelo de El Salvador. Yo iba a decir, no tiene ningún ambaje, pero quería tener bien claro el concepto de ambaje, rodeos de palabras o circunloquios. Sí, está hablando sin ambajes, y reconoce que Honduras toma como ejemplo en estas decisiones el modelo en materia de seguridad de El Salvador, que le ha dado resultados. Ahora, vean también las debilidades de ese modelo, ¿no? Y dónde está el problema, y dónde origina la controversia. Porque si han cometido excesos, ¿cómo evitar esos excesos que se pudiesen cometer? Porque esto va encaminado ahí, meter 20.000 privados de libertad en una cárcel, es que ya va a empezar Gustavo Sánchez a dar órdenes a los policías, previo a una orden judicial, ¿no? Así es. No es que van a andar capturando así a quien sospechen ustedes es marero, es pandillero, es narcotraficante. Hay dos momentos, Renato, pero antes de eso, con respecto al tema de derechos humanos, y nosotros somos un gobierno garantista, somos respetuosos de la ley, y en algún momento ha habido algún tipo de arbitrariedad o algún ilícito penal de algún funcionario o funcionaria policial, nosotros lo ponemos a la orden de los tribunales competentes. Ahora, ¿sabe cuántas operaciones hemos realizado nosotros desde que el PSM está vigente? 1.3 millones de operaciones policiales en estos 500 y tantos días. Y el CONADE tiene alrededor de 500 quejas, que no son denuncias criminales, son quejas las cuales se tienen que analizar y pasar al organismo correspondiente, en este caso el Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de ese sinnúmero, ese enorme número de acciones policiales, procedimientos policiales que nosotros hacemos cada minuto de cada día, los errores y las acciones que se han cometido ha sido mínima, demostrando que nosotros estamos trabajando apegados al marco de derecho. En pantalla nosotros podemos ver, esta fue parte de lo que se decidió en el plan Seguridad contra el Crimen, segunda etapa, crear algunos protocolos. El protocolo de actuación de la Policía Nacional para el desarrollo de las vías públicas, recuerde que teníamos un problema serio al respecto, aún sigue habiendo tomas, pero es menos. Igualmente el manual de uso de la fuerza y armas de fuego. En un momento se llegó a instrumentalizar tanto a la Policía Nacional que el primer procedimiento, disparo, tolete o lacrimógena. Hoy nosotros empleamos los principios rectores y tomamos como referencia la Organización de las Naciones Unidas y sus recomendaciones al respecto. Igualmente, el manual que da operatividad a todos estos protocolos. Ahora bien, volviendo a lo que decía usted de las capturas, hay dos momentos. En este momento nosotros ya iniciamos, o mejor dicho, incrementamos las operaciones policiales con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Militar del Orden Público para intensificar esas acciones. A las 6 de la mañana la lanzamos aquí en Tegucigalpa y vamos a seguir actuando de acuerdo al marco jurídico que tenemos en vigencia. Ahora bien, como la propuesta ya va a llegar al Congreso y en la primera semana de julio vuelven de receso los honorables diputados del Congreso Nacional, y nosotros hemos ido muchas veces al Congreso a defender la validez y la vigencia del PSM, y todas las bancadas coinciden en algo. Uno, que la experiencia de El Salvador es muy buena. Dos, que eso es lo que se debería estar haciendo en Honduras. Entonces nosotros creemos que no va a haber ningún problema, es más, casi podría pasar esto por unanimidad en la medida que se están tomando. Esas medidas que se estarían terminando de implementar en los próximos 60 días, hablamos de la construcción de las cárceles, hablamos de la reforma legal, hablamos del señalamiento de como terroristas a los pandilleros y las capturas que nosotros vamos a realizar al respecto. Y se mirará el incremento de los resultados positivos de estas acciones por un lado, y por otro lado, de manera proporcional, el descenso de las manifestaciones del crimen organizado y crimen común en el país. Bueno, queda claro que
allá usted cómo lo interprete. Pero a mí me queda claro que hubo algunos logros con el estado de excepción. No puede dejar uno de desconocer eso. ¿Cuántos operativos? 1.3 millones. 3 millones. Estamos hablando de, sí, recuerden que son más de 500 días. Estamos hablando de alrededor de 1.800, 1.900 operaciones que realiza la Policía Nacional. Recordemos que somos 20.000 hombres y mujeres, recordemos que tenemos 44 unidades operativas y 8 direcciones operativas y realizando acciones todo el tiempo. Si se fija, nosotros cada 15 días hacemos una operación Cabañas con la DPI que apunta a las capturas de algunas personas que tienen orden de aprehensión. Si en producción nos ayudan con los detenidos, con las órdenes de captura ejecutadas, las armas ya las vimos, y todo esto es permanente en todas las acciones. Hablamos de retenes, hablamos de allanamientos, hablamos de operativos, hablamos de patrullaje en sus diferentes manifestaciones, y son todas las acciones que nosotros estamos haciendo y que ahora, de acuerdo al mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tenemos que incrementar aún más. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo sin manejar en este momento un periódico, es que ya estoy pensando el titular. De repente dijeron en el Consejo de Seguridad, no, esto del estado de excepción que tenemos, si bien ha dado resultados parcialmente, se queda corto con lo que necesitamos. Necesitamos hacer más. Necesitamos hacer más. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Vieron la experiencia de El Salvador? Y aceptan, es un país cercano a nosotros, debimos ser un solo país históricamente. Tenemos que comenzar a practicar mucho de lo que está haciendo El Salvador en materia de seguridad. Ustedes me lo han confirmado. Sin ambajes, sin ambajes. ¿Por qué no ver las cosas que le están resultando a Bukele en materia de seguridad? Ojo, les digo yo. Bueno, si se van por ese camino es decisión del Estado de Honduras. Pero lo malo de ese modelo, por favor, tienen tiempo para estudiarlo, tienen tiempo para hacer los ajustes, porque lo malo no hay que tomarlo como ejemplo, los excesos no hay que tomarlo como ejemplo. Pero aquí el gran titular que queda, el país de repente con más historia afín a El Salvador en el mundo, toma como ejemplo su política de seguridad. ¿Saben qué? Esto que está haciendo Honduras es un logro político para Bukele. Pero no, que nadie sienta vergüenza. Yo leo el debate muchas veces en Chile, en Argentina, sobre eso de Bukele. Claro, hay gente que disiente con él, pero hay otra gente que lo apoya. En Chile, en Argentina y en otros países de América Latina. Bueno, el hecho de que ya cada día Washington se acerque más a El Salvador, son réditos políticos para Bukele. Bukele, que tiene mucha gente que lo admira aquí en el país. Y esta vez el Estado de Honduras dice, bueno, si a Bukele le hago resultados, esa política de capturar a los criminales, de capturar a los autores intelectuales identificados, a los líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, nosotros, ¿por qué no? Estoy viendo en esto la calca de El Salvador. ¿Les da vergüenza a ustedes? Y aquí lo ha dicho el general Roosevelt. ¿Por qué? Porque si lo bueno de Bukele dice hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Ya en la pandemia, ahí estuvo regalándole medicamentos y vacunas a la población fronteriza con Honduras. Es puntito histórico esto, momento histórico cuando la política criminal de El Salvador comienza ya a ser recibida con otros ojos por algunos países de la región centroamericana, y Honduras es el primero de ellos. Ahora, vamos a hablar de todo lo que dice este comunicado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas. Ya les hablamos de las Islas del Cisne. Contando con la respectiva licencia de impacto ambiental, la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar en un plazo máximo de 2 semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este centro de reclusión penitenciario. Asumo que lo que están diciendo aquí es que ya tienen la licencia de impacto ambiental. Sí, ya esta semana estaría ya lista, y el Instituto Nacional de Penitenciario está esperando ese resultado y para poder iniciar ya las... El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos sean calificadas de terroristas. ¿Y actualmente qué dice en el Código? No están calificadas así, Renato. Hubo una reforma hace unos años, pero la misma fue objeto de otra reforma que la dejó sin valor y efecto. Renato, aquí hay una cuestión muy importante. No es imitar o no un país. Las policías en el mundo y las sociedades en el mundo tienen buenas prácticas, y esas buenas prácticas hay que imitarlas. Ahorita, a excepción de Guatemala y Honduras, porque el tercer país era El Salvador, el resto de Centroamérica tiene números muy aceptables en la tasa de homicidio. Costa Rica el último año se le disparó 4 o 5 puntos en ese país, y ellos se lo explican cuáles son las diferentes razones. Bueno, nosotros estamos apuntando a la prevención a través de la policía comunitaria y las mesas de seguridad ciudadana y fomento al deporte y la cultura, e igualmente a endurecer o radicalizar la estrategia contra las estructuras criminales. Entonces solo quiero que me lo explique a la gente, porque de repente no comprende la diferencia. ¿Cuál es la diferencia y qué repercusión tiene que ahora se califique de terrorista al sicario, al narcotraficante, al extorsionador, al secuestrador, al traficante de armas, al marero, al pandillero? ¿Qué va a ocurrir con ellos ahora que se quiere hacer la reforma para calificar justamente sus delitos de terrorismo? Renato, con el cuerpo jurídico vigente a nivel nacional o en el país en este momento, el Código Penal y el Código Procesal Penal exigen algunas condicionantes, algunas situaciones eminentemente técnicas y científicas para la detención o captura y después la sentencia de X o Y persona. Con la reforma que nosotros estamos proponiendo, solamente tenemos que demostrar que una persona es miembro de una estructura criminal, se señala como terrorista y va a prisión. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes. En ese sentido, el Código Procesal Penal es garantista y aplica en algunos momentos medidas sustitutivas a la prisión, entiéndase, ir a firmar un libro, detención en su casa, etcétera, etcétera. Nosotros estamos proponiendo que a todas estas personas que se les señale como terroristas, de inmediato se le aplique automáticamente la detención preventiva, que tiene un efecto de 2 años. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida nos ocuparemos de analizar todo lo concerniente a esta ley para el control de ventas de tarjetas SIM card chip y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la ley de colaboración eficaz. Ya escucharon al general Roosevelt Hernández al inicio, que ahora lo decidido en el Consejo de Defensa y Seguridad es que se va a cancelar la licencia a las operadoras telefónicas que incumplan con las nuevas medidas dispuestas en el Consejo Nacional de Seguridad. Además, esto implica reformas al Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia, policías y militares,
jueces y fiscales. Hay una reforma adicional que es el acuerdo número 01-2016. Se pretende reformarlo. Esto corresponde al directorio del Banco Central de Honduras. Reglamento para los servicios de pago y transferencia utilizando dinero electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro que utilizan billeteras electrónicas. Y otras reformas que se están proponiendo y las debatiremos aquí con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y el secretario de Seguridad General, Gustavo Sánchez. Atentos. Ya volvemos. ¿Y usted está de acuerdo en la construcción inmediata de un centro de reclusión de emergencia para 20.000 privados de libertad en zona despoblada entre Olancho y Gracias a Dios? La primera pregunta. Hay otra. Hay una segunda pregunta. ¿Y cómo interpreta la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables? Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. En esta sección primero voy a leerles los mensajes que me llegan a mi chat personal y luego voy a pasar a los chats que tenemos nosotros para el público. Me dicen aquí, primero, bueno, los sectores opuestos a la construcción de una megacárcel en la isla del Cisne. No es viable. Coalición Ambiental rechaza construcción de cárcel en Islas del Cisne, pero aparentemente por lo que escucho, esa licencia ambiental ya la tendrán esta semana. No la tienen todavía, ¿no? Ya estará esta no, semana. ya está. Ya está la licencia ambiental para empezar a construir esta cárcel en las Islas del Cisne. Nos falta esta pregunta todavía porque cambia el sistema para la captura de extraditables. Antes no se anunciaban los nombres de las personas o de las solicitudes de extraditables que llegaban a nuestro país. Pero hoy, en unas horas, la Secretaría de Seguridad va a dar el nombre de todos los extraditables, de todas las solicitudes que han llegado. Y ya comienzan personas con algún grado de escepticismo preguntándose a ver si los lanzan todos u ocultan algunos. Bueno, ya me va a dar la respuesta. Solo terminemos de leer estos mensajes porque es una sección pagada. Dice Jimmy Mahomar, con el estado de excepción pueden capturar, sin orden tienen que quitarlo. Vamos a ver, con el estado de excepción pueden capturar, sin orden tienen que quitarlo. No, el estado de excepción me imagino que tiene que terminar en algún momento. Sí. Yo creo que este es el último estado de excepción que ustedes solicitan, ahora que estoy viendo nuevas medidas. No, nosotros siempre vamos a solicitar su ampliación. Es una herramienta jurídica que faculta a la Policía Nacional para este tipo de acciones, pero beneficia al 99% de la población. Ricardo Leiva tiene su poquito de reservas, dice, buenos días, ve y no estén haciendo una segunda catedral como en Colombia, solo que aquí irán tanto extraditables y políticos. La reflexión de un televidente. Hay otro que se hace llamar el especialista, que ese sí es un poco más durito con ustedes. Y dice, a mi criterio, esto es más político que otra cosa. Más de lo mismo. Cuando no hay una política de seguridad diseñada conforme el mapa de riesgos y amenazas del país y una evaluación de resultados, vamos a tener medidas cosméticas, igual que el gobierno anterior con Fusina y el plan Morazán de los militares. Estas deben de ser medidas desprendidas de objetivos más profundos que fortalezcan un sistema de seguridad y sobre todo de prevención de la violencia. Después van a maquillar resultados y estadísticas y comprometen una cantidad significativa de recursos que en poco o nada contribuyen a la seguridad pública.
Esto no resolverá la inseguridad. Esto es comidilla para la gente. Si se fija, no hay nada nuevo e interesante, mucho menos innovador que diga. Esto sí que dará resultados, los mismos, y lo mismo siempre traerá lo mismo. No entienden nada de seguridad, ni aún el mismo ministro que es sociólogo, dice el especialista. Ramón Custodio Hijo me manda aquí el decreto mediante el cual se declara Parque Nacional Marino en Isla del Cisne. Pero bueno, hay que decirlo, quien tiene que tomar esta decisión con ese contexto es la Secretaría del Ambiente. Si a los militares les dicen construyan o supervisen esa construcción, ellos suponen que ya los civiles que manejan el gobierno han hecho el estudio si ambientalmente corresponde o no ese asunto. Si les dicen sí, ya saben cómo es el mando aquí entre los militares. Pero aparentemente ya Luqui dio el visto bueno para construir esa cárcel ahí en las Islas del Cisne. Y así recibo mensajes de todo tipo. Ya en unos minutos me voy a poner de pie para leer mensajes como el de Manuel Cáceres, que dice: la medida especialmente dirigida a narcos, ladrones, etcétera, esto es de compadre hablado, pues con la primicia de las medidas que dio el Ministerio de Seguridad Pública ya los alertó, y a estas alturas ya no hay ninguno. Una vez más queda demostrado la incapacidad de estos disque funcionarios públicos. Bueno, ya saben ustedes, el público piensa así, es libertad de expresión, hay que tolerarlo, y la respuesta la van a escuchar en unos minutos. Han alertado ya a los pedidos en extradición al hacer público el anuncio en las próximas 2 horas. ¿Qué piensa el ministro de Seguridad? Luego vengo con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Ya volvemos. Bueno, escucharon ustedes las reacciones que hay entre el público con este asunto de los extraditables. Realmente, ¿por qué han cambiado el mecanismo? ¿Por qué ahora sí van a decir los nombres de todos los que se solicitan en extradición? Mire, Renato, hay todo un debate en materia de seguridad ciudadana, bueno, y en todos los temas del país. Hay hechos irrefutables y hay otras situaciones que tienen que ver con intereses o con percepción. Esto es irrefutable. Esto es irrefutable. Los capturados con fines de extradición en este gobierno. No hay comparación en el pasado. Solo en un año, en el 2022, superamos los 8 años anteriores. Solo el 2022 superamos los 8 años anteriores. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en 2022 fueron 12 capturas con fines de extradición. El 2023, 7. El 2024, 15. En realidad son 16 porque llegó uno la semana pasada. Ok, mire los años anteriores, el 2021, el 20, el 19 y el 18. Ok. Yo sé que la medida, mucha gente los van a alertar, pero ¿sabe por qué lo estamos haciendo? Son 16 órdenes de captura que tenemos pendientes, Renato, con fines de extradición. Hoy los vamos a presentar, hoy vamos a habilitar un teléfono, hoy vamos a decir la recompensa que hay. Algunos ya están dando recompensa a Estados Unidos, que es de público conocimiento, pero la mayoría de esas 16 órdenes de captura tienen 8, 7, 6, 5, 4 años de estar en vigencia. La mayoría de las órdenes de extradiciones que hemos recibido en este gobierno las hemos cumplido. Y ahí están las gráficas, y por eso se ha tomado esa decisión en consenso en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces hoy nosotros la vamos a hacer efectiva. La estrategia de recompensa por información ha dado muy buenos resultados en Honduras. Es una estrategia utilizada por todos los países del mundo. De hecho, el FBI anuncia esta recompensa, la DEA también utiliza este sistema. Entonces nosotros, en realidad, orden de captura con fines de extradición que recibimos, orden de captura que se cumple. Entonces queremos llegar o recibir información de esas otras personas cuyas órdenes de captura fueron emitidas en la administración anterior,
para llegar a ellos. Entre ese 2022 y esos 12 capturados, ahí tenemos a un exdirector general de la policía, el general Juan Carlos Bonilla Valladares, y a un expresidente constitucional de la República. Estaba reflexionando, dijo que son 16 o 18 los que van a divulgar hoy sus nombres. 16 órdenes 16. Y ya desde hace varios años. Desde hace varios años. ¿Y estos que ha pasado es que se esconden bien o no están en el país? Bueno, no todos son hondureños. Ah, bueno. Okay. No todos son hondureños. A veces algunos países solicitan extradición a diferentes países, a los que andan buscando. Entonces, algunos ya no están en Honduras. Otros, creo que hay unos 3 o 4 de estructuras criminales que son reconocidos pública y mediáticamente, y creo que hay 1 o 2 políticos también que serán reconocidos cuando nosotros lo anunciemos. Wow, ¿no anda la lista por ahí? A las 11 de la mañana, en el tercer piso. Ya quiere que no le vaya a nadie a la conferencia de prensa hoy, dice. En el Ocotal. Si la anuncia aquí no le va a nadie a la conferencia de prensa, general. Me dicen sus colegas periodistas, nos quedamos sin carnita, entonces no. Bueno, vamos a esperar entonces eso. O sea que, y el riesgo de que que huyan, que se vayan del país, los que están en el país, ahora que ya se sabe oficialmente, es que usted me decía, ¿creen que ya no saben esos? Sí, el último que llegó la semana pasada, de inmediato salió en los medios. Usted no me pregunte cómo. Afortunadamente nosotros habíamos hecho unas coordinaciones previas y lo capturamos. Una persona que tiene que ver con el tráfico de fentanilo en Estados Unidos. Entonces, con 5, 6, 7, 8 años que esa orden de extradición estaba por ahí archivada, posiblemente ya tienen conocimiento, pero quizás los vecinos, la familia no sabe y pueden dar información a la Policía Nacional. Los montos de recompensa para quien fluya información sobre estas personas son mayores que el promedio que hemos venido viendo en los últimos años. Los montos de recompensa andará entre 200,000 a $500,000 de lempiras, según el personaje y la importancia de los delitos que ha cometido en otro país, por un lado, y por otro lado, hay algunos que ya tienen recompensa que el gobierno de Estados Unidos la está pagando. Ok, para el público escéptico, porque hay que entender, hay muchas razones para que los hondureños seamos escépticos. Han habido muchas promesas que no se han cumplido, desde siempre. No se va a quedar ninguno sin nombrar de los solicitados en extradición. No se va a quedar ninguno sin nombrar. Yo sé que usted lo que dice que hay gente que no cree y después muestren las órdenes, o sea, va a ser difícil convencer. Pero, insisto, aquí están las estadísticas, no hay comparación. No hay comparación con nuestro gobierno. Los resultados son visibles y los resultados son palpables. Ok. Abordemos este puntito de las billeteras electrónicas y todo este asunto de las tarjetas SIM Card Chip o eSIM. Me decía el general, ya con usted estuvimos abordando este tema también hace varios meses, me decía que la diferencia ahora entre las primeras advertencias del gobierno y lo de ahora es que si no se cumplen con estas medidas, si no hay apoyo de las operadoras telefónicas, se procederá por parte del Estado de Honduras a cancelar las licencias de estas operadoras. Estamos hablando de palabras mayores, sí, porque son transnacionales con muchos millones invertidos en el país. Sí. ¿Realmente va el Estado encaminado a esto, que al que incumpla se le va a cancelar su permiso, su licencia de operación? Renato, el Estado está encaminado a darle seguridad ciudadana a la población. ¿Qué sucede con las billeteras electrónicas? Usted solo va a una pulpería, lleva una cédula, no importa que no sea la suya, y puede comprar un chip o crea desde su celular una billetera electrónica. Una persona con este aparato, puede empezar a extorsionar, que fue lo que pasó en mi pueblo, en La Paz, empezar a hacer un montón de llamadas, viendo la información que está en Facebook, porque hoy todo el mundo sube sus datos, y empezaron a llamar y empezaron a extorsionar. Nos conocían, nos avisaron, enviamos un equipo y de inmediato detectamos cómo se estaba realizando esta extorsión y desde dónde, y se realizaron las capturas. ¿Qué es lo que quiero decir?
Lo que queremos es que todas las empresas se vean en la obligación de cumplir también con, digamos, con su mandato, con su trabajo. Nosotros siempre hemos dicho, la problemática de violencia y criminalidad no es una problemática policial, es una problemática social. Entonces, lo que necesitamos es poner orden. Usted va a cualquier país, usted deja todos sus datos y sus datos biométricos para comprar un chip, para dar de alta también el número, firma un contrato con un montón de compromisos legales como persona. Entonces, estamos reduciendo el riesgo y la facilidad de la obtención de chip y billeteras electrónicas para que sea más difícil para el crimen organizado cometer el delito de la extorsión. Por eso también, al declarar a los terroristas, nosotros vamos a empezar a realizar estas capturas y enviarlos al CRE. Pues yo digo que es el anuncio más fuerte que las empresas autorizadas para comercializar con tarjetas SIM card, chip o eSIM han recibido. Si no apoyan estas medidas, el Estado procederá a cancelarles sus licencias. Renato, le comento algo, solo para que miremos el alcance de esto. ¿Se recuerda la defensora pública que fue secuestrada la semana pasada? Sí, claro. La familia denunció, y aquí aprovecho, cada vez que denuncian a la Policía Nacional, nuestra efectividad es altísima. Nosotros activamos la Unidad Nacional Antisecuestro y empezamos una movilización. Cuando empezamos a pedir los datos del celular, de la ubicación, cuando la última vez que estuvo encendido y dónde, nos mandaron los datos de 24 y 48 horas antes. Nosotros necesitamos la información en tiempo real para poder intervenir. Por eso es importantísima todo el equipo tecnológico que se adquiere y por eso es importantísima que todas estas empresas colaboren con el sistema operador de justicia, que con requerimiento judicial o fiscal proporcionen la información inmediata. Nosotros tenemos un secuestro, necesitamos saber dónde está ese número telefónico, cuándo hicieron la llamada, etcétera, etcétera. O sea, en tiempo real, no 24 horas antes, o no que nos la remitan 8 días después. Pagaron 3 millones. ¿Se pagó o no lo que estaban exigiendo? ¿No se pagó? No se pagó. No se pagó. No se pagó. Eso es categórico, eso es definitivo. UNAS, la Unidad Nacional Antisecuestro, tuvo éxito en ese caso. Cuéntame un poquito de detalles sobre ese caso, ya el desenlace. Bueno, recordamos que llegaron unas personas vestidas de una a la casa, institución, en la Lima. Así lograron ingresar a la casa, la secuestran, se la llevan a un sector del Valle de Sula. La familia informa, reporta, de inmediato nosotros activamos nuestros equipos. Cuando esto se mediatizó, nosotros teníamos más o menos unas 2 horas de estar trabajando el caso y se empezaron a realizar diferentes diligencias investigativas hasta ir identificando el punto de ubicación o focalización. Nosotros empezamos o seguimos con el protocolo que está ya escrito en caso de secuestro, por un lado, y tiene que ver mucho también con la presencia policial en la zona. Se hizo todo lo que el protocolo dice y UNAS la encontró en horas de la madrugada a la abogada, que afortunadamente fue rescatada sana y salva, y todo esto es muy importante mencionarlo con la cultura de la denuncia. Sabemos que hay una historia, sabemos que hay de repente dudas porque situaciones que se dieron en el pasado fundamentan eso, pero este es un nuevo gobierno, esta es una nueva administración, esta es una nueva policía, hay un nuevo enfoque y nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato de servir y proteger. Correcto. Y yo retomo con usted, antes de pasar a los últimos puntos de lo que decidió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque sé que hay un brazo muy importante para la Policía Nacional, que es la Policía Militar del Orden Público, adscrita al Instituto Castrense. Sé que en este asunto de construcciones de cárceles y megacárceles, ustedes tienen un rol muy importante. ¿Se les dio plazo para construir? ¿O el Estado sabe en qué tiempo quiere construir esa megacárcel? Sí, nosotros vamos a dar resultados en 60 días una vez que se inicie la construcción
Para 20.000 sabemos que es una cárcel. Vamos a ver si lo entendí bien. En 60 días se inicia la construcción. No, una vez que se haga todo el proceso administrativo. Correcto. Una vez que se haga el proceso administrativo, ya se selecciona la empresa que va a realizar esta obra, pues se van a dar los primeros 60 días. En los primeros 60 días ya vamos a tener, pues, no la cárcel completamente. Sí, correcto. Pues son 20.000, pero sí ya vamos a poder, pues, emplear esta... ¿Quién se la va a diseñar o van a seguir el modelo del Salvador con esta megacárcel de 40.000? No, todavía no tenemos el diseño. Ya hoy, como le dije, hoy ya salieron las personas a una comisión a realizar un reconocimiento y poder identificar los lugares, los posibles lugares. Y después de este proceso, siguiendo la ley de contratación del Estado, pues nosotros en 60 días vamos a tener ya los primeros pasos para poder ya albergar los primeros privados de libertad. Como bien lo mencionan ahí, que van a ser movidos aquellos de privados de libertad a este sector del centro de reclusión de emergencia. Veo que lo que es inminente ya es el inicio de la construcción de la cárcel en el Cisne, en las Islas del Cisne. Simultáneamente irán estas dos, tanto nosotros le denominamos el CRE, el Centro de Reclusión de Emergencia, como la cárcel aquí en Islas del Cisne. Ok, ya hablamos de esta reforma al Acuerdo 01-2016, porque sé que ustedes han estado muy metidos en esto, que es una reforma a un acuerdo del Directorio del Banco Central de Honduras que tiene que ver con el reglamento para los servicios de pago y transferencias utilizando dinero electrónico con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro que utilizan billeteras electrónicas. Ya lo avanzamos, ¿no? Sí. Ya lo avanzamos. La Corte Suprema de Justicia deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos policiales o militares en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución. La Corte deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico. Sí, eso pues es tecnología, y la tecnología pues lo que está diciendo ahí, que nos ayuda, ¿verdad? Aparte de identificar dónde están estas personas que entiendo tienen algunas medidas cautelares, pues es el no empleo de más fuerza de funcionarios públicos que pueden estar siendo empleados en otras tareas. Y para hoy lunes hay dos tareas que manda ya el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La Corte Suprema de Justicia se compromete para el día lunes, es decir hoy, 17 de junio, designar el número de jueces y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes. Para hoy se ha comprometido la Corte Suprema de Justicia a designar el número de jueces y demás personal que solicite la Policía Militar del Orden Público y que solicite la Policía Nacional. Sí, esa medida va a ser cumplida o está siendo cumplida por la Corte Suprema de Justicia, pero igualmente también por el Ministerio Público, que es el siguiente punto. Se están nombrando jueces con jurisdicción nacional e igualmente fiscales con jurisdicción nacional. ¿Por qué es importantísimo esto? Bueno, entendemos la problemática y la gravedad de las acciones y delitos que cometen los miembros de las estructuras criminales. Entonces, en ciertos sectores del país es muy complejo que algunos operadores de justicia puedan cumplir su misión, su papel encomendado por algún tipo de riesgo o amenaza. Cuando aparece esta figura de juez con jurisdicción nacional, o igualmente los fiscales, esto facilita a la Policía Nacional, a la Policía Militar del Orden Público, el cumplimiento de las órdenes, la solicitud de órdenes judiciales y fiscales necesarias para allanamientos, para incautación de drogas, para detenciones, y el Poder Judicial y el Ministerio Público acompañarán las acciones de nuestra Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Ok, y aquí venimos con un debate no de ahora, con un debate desde hace ya algunos años en el país.
El punto 14, la Secretaría de Estado en los despachos de seguridad pública será la responsable de coordinar, en colaboración con la Secretaría de Estado en el despacho de defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, la ejecución del presente plan de soluciones radicales contra el crimen. Miren ustedes, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Son los dos pilares en la ejecución de este plan de soluciones radicales contra el crimen. Hay que definir bien esa palabra radical, ¿verdad? Porque radical alguien la puede interpretar como estar por encima de la ley. Alguien la puede interpretar de esa manera. Estamos hablando de intensificación. Sí. Sí, en esta parte, licenciado Renato, en ese, como bien leyó ese último punto, pues la Policía Nacional es la encargada, es el ente coordinador de estas operaciones y pues no venimos improvisando, nosotros tenemos ya años de estar trabajando conjuntamente, tanto con la Policía Nacional como con el Ministerio Público a través de sus diferentes unidades o instituciones como ser la ATIC, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico también, y en la Policía Nacional pues tenemos ya años de trabajar juntos y esto pues tenemos la confianza entre estas instituciones, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, nosotros siempre con esta tarea de apoyar tanto a la Policía Nacional y al Ministerio Público en materia de seguridad y pues hoy vemos una ventana de esperanza para poder pues erradicar lo que es en unas tasas aceptables lo que es las tasas de homicidio. Y como bien lo menciona usted puede observar de que algunos puntos no solamente va a esto del homicidio, sino que también en la corrupción. Usted acaba de leer en lo que es la tarea que le dan al Banco Central también, sí, ¿verdad? Y lo del Congreso Nacional es importante también, la acción, el protagonismo que va a tener todo el Congreso Nacional con toda su Asamblea Legislativa al tomar estas decisiones que son cuatro puntos o 4 tareas que tiene el Congreso Nacional. Eso nos va a facilitar a nosotros a poder realizar estas operaciones siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, tanto de la población en general como a los privados de libertad. Sí, estos son los 4 puntos, las 4 tareas que tiene el Congreso Nacional. Veremos si hay apoyo. Reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas, crimen organizado y que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, etcétera, etcétera, sean calificadas como terroristas. Ya les explicó el ministro de Seguridad cuál es la diferencia entre que mantengan el estatus de ahora estas personas o que ya sean calificadas como terroristas. Además tiene la misión de reformar el código, no tiene la misión, sino de debatir una reforma al Código Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar la medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes. También lo que ya hemos debatido, someter a aprobación en su tercer debate la ley para el control de la venta de tarjetas SIM card, chip o eSIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la ley de colaboración eficaz. Y una última, deberá reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia, policías y militares, jueces y fiscales. Son las solicitudes que provienen del Ejecutivo para el Congreso Nacional. Los comentarios finales después de la pausa. Siempre habrán opiniones que disienten con estas medidas, como por ejemplo la de este televidente. ¿Qué se espera de un país que tiene gobiernos que invierten más en cárceles que en educación? Si son las cárceles una premonición del futuro, entonces prevén un pueblo encarcelado antes de un pueblo educado.
Bueno, hay que trabajar. Es que este y los próximos gobiernos y todos estamos en la obligación de trabajar cada quien en lo suyo para generarle riqueza a Honduras. Miren, en la medida que haya riqueza, es que este punto es clave. En la medida que se genere la riqueza, ya sabemos en qué países es donde se genera riqueza. Hay que defender a toda costa el Estado de Derecho, en todas sus manifestaciones, el Estado de Derecho. ¿Generar riqueza para qué? Generar riqueza para que nuestras instituciones, nuestros ministerios tengan más recursos, ser mejor atendidos en los hospitales, que nuestros niños tengan una educación de calidad, bilingüe. Ya un gobierno nos prometió educación bilingüe, se quedó en pura teoría. Trilingüe, si es mejor, aprender idiomas, ¿cuántos caminos no le abre a la gente? Tener mejores infraestructuras, eso es lo ideal, que el país sea capaz de generar riqueza para mejorar nuestras condiciones de vida, que solo se mejoran si tenemos los servicios básicos, con buena calidad, educación, salud, todo eso, la infraestructura para atraer inversión. Eso es mejor que hacer cárceles. Pero la realidad práctica de estos países es que el Estado prácticamente fue cooptado por los criminales, por las pandillas, por los narcotraficantes. Y ahora hay que pelear contra ellos. Y si podemos hacer una pelea simultánea contra ellos, mejorando las condiciones del país para que haya inversión, que se genere riqueza y empleo mejor, lo ideal sería eso, no tener que invertir en cárceles. Eso lo debemos tener claros. Y aquí hay un hondureño que ese sí se va de cabeza a favor de estas medidas. Se va de cabeza, que es Juan Carlos Segovia, Juan Carlos hijo. Y Juan Carlos no tiene miedo de decir, aquí ya lo he dicho en público, felicidades, dice. Ya era hora que a esto se les catalogara como terroristas. Bueno, todavía no se les ha catalogado, todo depende del Congreso. Y se aprueban una reforma que les llegará. Tenemos un minuto para un comentario final, señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Sí, plasmemos la vida personal de cada uno de nosotros, los hondureños, que si hemos tenido éxito es porque nos hemos fijado o hemos tomado como referentes otras personas que han hecho buenas acciones y les ha ido bien. Usted es un buen periodista porque probablemente perfiló a otros antecesores suyos que le dejaron ese legado. Hoy usted está siendo un referente para otros. Entonces, si tenemos buenas acciones en otros lugares que ha funcionado, ¿por qué no hacerlo aquí? El efecto dominó que se maneja ese tema. Esto que vamos a hacer para que se logre, aquí viene el ejercicio de la democracia a mi criterio, viene la confianza, la acción conjunta de fe, que es lo que significa etimológicamente esta palabra. Veremos las acciones. Las Fuerzas Armadas, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, pues están ganando su confianza con las acciones. Hoy vamos a ver estas otras instituciones y si vemos que no hay acciones, pues ahí es donde viene la presión de grupo, la presión social, la presión de las mayorías, la presión de la democracia. Que nuestro pueblo hondureño, a través de los canales de ustedes, pues presionen las acciones de las otras instituciones que vayan encaminadas a este objetivo que está dirigido pues por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo tengo 15 segundos, ministro de Seguridad, 15 segundos. El Estado hondureño fue cooptado por el crimen organizado y tenemos que ser contundentes para liberarlo. A todos muchas gracias, buenos días.